Consolador, descubriendo el plan de Dios por una intimidad con relación. Capítulo 6. Descenso a la esclavitud. Proverbios capítulo 7, versículo 21 al 22, dice así: Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Reflexionemos sobre el tipo de fruto que se produce cuando un hombre busca consuelo en su esposa, y la esposa a su vez encuentra su valor en la crianza de sus hijos. Cuando deseamos que una planta crezca, procuramos darle las mejores condiciones posibles. Nos ocupamos de su entorno, sembramos la semilla en la tierra fértil, la regamos y la cuidamos con esmero para que crezca sana. Con esta imagen en mente, ¿en qué tipo de entorno nacen la mayoría de los niños hoy? El proceso físico de la concepción es fácil de entender. Durante el acto sexual se produce una extraordinaria liberación de hormonas que provoca una cascada de sensaciones y emociones placenteras en la pareja, suponiendo que ambos estén satisfechos en la relación. En el momento del orgasmo se libera la semilla del hombre que entra al óvulo de la mujer, dando inicio a la concepción de un nuevo ser. Pero la mayoría ignora el entorno en el que se plantó esta semilla humana. Una atmósfera rodea a cada persona, cada una impresa con su historia. Las alegrías, bendiciones, tragedias y traumas de cada persona quedan almacenadas electroquímicamente en el cerebro, el sistema nervioso, órganos, músculos y huesos. Hay estudios que revelan que los pacientes con trasplante de corazón pueden en algunos casos experimentar cambios notables en su carácter después de la operación, adoptando rasgos de personalidad, gustos y disgustos, e incluso habilidades y destrezas de la persona cuyo corazón han recibido. La Biblia señala este principio cuando habla de la pecaminosidad del hombre. Leemos en Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Todos conocemos esa sensación al entrar en una habitación donde hay una gran tensión. Se la puede palpar. Como dicen algunos, se podía cortar el aire con un cuchillo. Esto se debe a que las emociones humanas producen vibraciones que afectan a la atmósfera. Tanto la historia de la vida del hombre y la mujer como su frecuencia vibratoria en el momento de la concepción se convierten en el suelo emocional y espiritual donde se planta el alma del niño. Dios diseñó el momento de la concepción como un instante único en el que la maravillosa liberación de sustancias químicas en el cuerpo del marido y la mujer tuviera como centro la llegada de un nuevo ser al mundo. La frecuencia vibratoria de los pensamientos del padre es el determinante dominante en el carácter del niño. Dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la gloria o el carácter de los hijos son sus padres. Si el padre lleva consigo una historia de vacío y carencia de valor, el centro de esa maravillosa liberación de sustancias químicas no se dirige hacia su futuro hijo, ni siquiera hacia su esposa, sino hacia él mismo. Absorbe ese momento de éxtasis tratando de calmar su alma herida. En lugar de proyectar esa experiencia en pensamientos hacia su futuro hijo y deleitarse en el gozo de su amada esposa, su atención se centra en sí mismo.
Alternativamente, puede encontrar cierta validación con hombre al ver el éxtasis de su esposa, pero en esencia sus pensamientos giran en torno a su propia necesidad de consuelo. Los pensamientos del padre en el momento de la concepción llenan la habitación y bañan la semilla con una atmósfera emocional de egoísmo. Es de extrañar que los niños comiencen a exhibir un comportamiento egoísta justo después de nacer y que comuniquen gran parte de sus necesidades a través del llanto. Si el hombre busca gratificación instantánea en el momento de la concepción, entonces, siguiendo el carácter del padre, es natural que el niño exija ser satisfecho de inmediato al momento de nacer. Este es el fruto inevitable de haber sido cultivado en el terreno emocional del yo como foco. Encuestas recientes indican que la mayoría de las mujeres no están satisfechas sexualmente con sus parejas. Esto no es sorprendente, ya que los hombres han hecho de las mujeres su principal fuente de consuelo para sus propias necesidades sexuales o emocionales. La sexualidad femenina, en cambio, está mucho más orientada a la relación. Para una mujer es más importante saber qué piensa su hombre de ella y sentirse deseada. Ella busca que él la escuche, comparta sus sentimientos y que se conecte emocionalmente. Con el alto nivel de insatisfacción que experimentan muchas mujeres, queda en evidencia la triste realidad de que en general los hombres se centran más en su propia percepción del acto sexual. El sentido de valía de una mujer comienza a erosionarse cuando empieza a darse cuenta que el enfoque de su hombre no está tanto desearla a ella, sino más bien en su propio disfrute en el acto sexual. Muchas mujeres tienen el deseo de complacer a sus maridos, pero después de un tiempo, esa sensación de que algo va mal les hace comprender que la relación en realidad no se trataba de ellas en absoluto. Su carácter no era realmente importante para el hombre, solo su capacidad para cumplir sus fantasías y aliviar sus angustias existenciales. Ella es solo un accesorio en su realidad egocéntrica. Así se crea toda una gama de daños emocionales a su sentido personal de valía propia. Así es que esto pasa a ser el legado de la madre para el niño. Su propio sentido de falta de valor resuena emocionalmente en el ambiente durante el momento de la concepción y genera un impacto secundario en el desarrollo de su hijo. Un niño nacido en este entorno emocional probablemente crecerá con una autoestima baja combinada con un impulso sexual alto y con una predisposición en buscar una mujer para su consuelo. Una niña nacida en este entorno sentirá un fuerte impulso a buscar hacerse atractiva para los hombres como forma de compensar su sentido de valor bajo. Es probable que esté más en sintonía con los hombres sexualmente egoístas porque esta es la atmósfera en la que fue concebida por su padre. Esta tendencia se incrementaría si su padre fantasea regularmente con el sexo o ve pornografía. La atmósfera de su mente continuará afectando a su hija a medida que ella crezca y se convierta en una mujer joven. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados de esta manera de abordar la experiencia sexual entre hombres y mujeres? A nivel macro, observamos 40 a 50 millones de abortos al año. De los 20.9 millones de personas víctimas de trata, más de 5 millones son explotadas sexualmente. Sin embargo, esta cifra es conservadora. La realidad apunta a un número mucho más alto. En la actualidad, se conoce de aproximadamente 42 millones de prostitutas. El 80% de ellas son mujeres y el 90% de ellas están controladas por un proxeneta. Se informa que China tiene el número más alto de prostitutas conocidas, con 5 millones, seguida de India con 3 millones y luego Estados Unidos con 1 millón.
Con respecto a las actividades pornográficas en Internet, cada segundo, 28.258 usuarios ven pornografía en línea. Cada segundo se gastan 3.075.64 dólares en pornografía por Internet. Cada segundo, 372 personas escriben la palabra adulto en un motor de búsqueda. Todos los días se suben 13.128 videos al Pornhub, solo uno de los sitios web pornográficos. Todos los días se envían o reciben 2.500 millones de correos electrónicos con contenido pornográfico. Todos los días se generan 68 millones de consultas de búsqueda relacionadas con la pornografía, el 25% del total de búsquedas. Todos los días se reciben 116.000 consultas relacionadas con la pornografía infantil. El mundo está atrapado en una espiral de autodestrucción. La próxima generación de hombres está perdiendo todo sentido de cómo tratar a una mujer. Todo a causa de la pornografía. La muerte es el desenlace que describe Romanos capítulo 1. Es claro que la humanidad está abusando el don de la sexualidad de la forma más atroz. La expansión del Internet ha desatado la naturaleza bestial del hombre y el sufrimiento de millones de hijos e hijas de Dios es indescriptible. Recientemente vi un fragmento de un documental sobre niños víctimas de trata con fines sexuales. Escuché a una niña relatar sus horrendas experiencias y no pude evitar llorar mientras la escuchaba. Cuando miré esos ojos tristes, vi el rostro de Jesús sufriendo con ella y tuve que alejarme para ordenar mis pensamientos con mi Consolador. Ella era una de al menos 9 o 10 millones de jovencitas que son víctimas de la trata de personas. Oré al Señor para saber qué hacer ante un mal tan horrible. Es como un tsunami monstruoso que se abalanza hacia ti. Como exploraremos en un capítulo posterior, estamos viviendo en tiempo prestado, ya que el efecto vibratorio de este egoísmo inspirado por demonios está teniendo un impacto sobre el medio ambiente y la tierra. La mayoría de la gente sabe instintivamente que el tiempo que nos queda es limitado, pero está buscando la causa en el lugar equivocado. El mundo está esclavizado al sexo y esto no está haciendo del mundo un lugar mejor. Las palabras de Moisés en Levítico sobre el exceso sexual son una advertencia misericordiosa para la humanidad. El grado de culpabilidad y degradación se está volviendo cada vez más incomprensible. Vemos este espiral de muerte especialmente en la cultura occidental, que atravesó una revolución sexual en la década de 1960 y 1970. Según la investigación del antropólogo social de Oxford, J.D. Unwin, autor del libro Sex and Culture, estamos encaminados hacia la desaparición de nuestra civilización. En la década de 1930, Unwin analizó los datos de 86 sociedades y civilizaciones para investigar si existía una relación entre la libertad sexual y el florecimiento de las culturas. Unwin identificó 4 grandes patrones de la cultura humana y grados de desarrollo, medidos en términos de arquitectura, arte, ingeniería, literatura y agricultura, entre otros. El principal criterio para la clasificación fue la forma en que cada cultura se relacionaba con el mundo natural y las fuerzas que lo componen. Las culturas que estudió fueron clasificadas en uno de estos 4 patrones. 1. Zoísta. Cultura centrada en el individuo y en sus necesidades diarias, sin interés por entender la naturaleza. Se las describe como muertas o inertes. Monistas. 2.
Culturas que recurren a creencias supersticiosas y al trato especial de los muertos para enfrentar el mundo natural. 3. Deísta. Cultura que atribuyen los poderes de la naturaleza a uno o varios dioses. 4. Racionalista. Culturas que emplean el pensamiento racional para comprender la naturaleza y tomar decisiones diarias. Los grados de restricción sexual se dividieron en dos categorías principales: prenupcial y postnupcial. Las categorías prenupciales eran: 1. Libertad sexual completa, ninguna restricción prenupcial. 2. Restricción irregular o ocasional. Las regulaciones culturales exigen un periodo ocasional de abstinencia. 3. Castidad estricta. La virginidad debe mantenerse hasta el matrimonio. A continuación, algunos de los hallazgos más importantes de Unwin. 1. El aumento de las restricciones sexuales favorece el florecimiento cultural. Las culturas con restricciones sexuales más estrictas, ya sea prenupcial o prenupciales, tienden a florecer más en áreas como arte, arquitectura, literatura y ciencia. 2. La castidad prenupcial es el factor más influyente. La exigencia de castidad antes del matrimonio es la correlación más importante con el florecimiento cultural. Su presencia o ausencia tiene un impacto significativo en el desarrollo de una cultura. 3. Combinación más poderosa. La combinación de castidad prenupcial con monogamía absoluta es la más eficaz para el florecimiento cultural. Las culturas racionalistas que conservaron esta combinación durante al menos 3 generaciones superaron a todas las demás en todos los aspectos de la sociedad, como literatura, arte, ciencia, mobiliario, arquitectura, ingeniería y agricultura. 4. Afecto del abandono de la castidad prenupcial. Cuando la castidad prenupcial deja de ser la norma, la monogamía absoluta, el deísmo y el pensamiento racional desaparecen en 3 generaciones. 5. Colapso por libertad sexual total. Las culturas que adoptan la libertad sexual total colapsan en 3 generaciones, alcanzando el nivel más bajo de florecimiento, lo que Unwin describe como un estado inerte y muerto. 6. Desfase temporal. Los efectos completos de un cambio en las restricciones sexuales, ya sea un aumento o disminución, no se hacen evidentes hasta la 3ª generación. 7. Relación entre sexualidad y energía social. Las culturas con mayores restricciones sexuales tienden a tener más energía social y progreso. Las que adoptan libertad sexual tienden a ser absorbidas y conquistadas por otras culturas con más energía social. Es asombroso ver cómo los hallazgos de Unwin coinciden con las escrituras. Ellas nos dicen que Dios permite que las iniquidades de una generación afecte a la siguiente hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 20, versículo 4 y 5. Unwin no era conocido por ser un hombre religioso, sino racionalista. Sin embargo, su trabajo revela que cuando una cultura abandona la restricción sexual, bastan solo 3 generaciones para que dicha civilización se derrumbe. Es evidente que cuando los hombres y mujeres concentran la mayor parte de su energía en el sexo, el resto de su capacidad humana se limita a solo en sus necesidades personales. Si Unwin tiene razón, estamos en la última generación antes del colapso total de la sociedad occidental y por extensión de todas las sociedades infiltradas por la pornografía a través del Internet.